¿Sabes cuál es el momento más doloroso en una conversación? No es cuando te equivocas con las palabras, no es cuando tartamudeas o cuando pierdes el hilo de lo que estabas diciendo. El momento más doloroso es cuando te das cuenta de que la otra persona dejó de escucharte hace 5 minutos y tú seguiste hablando como si nada, vaciando tu alma frente a alguien que ya no está ahí. Ese momento en que sientes que tus palabras son como hojas secas que el viento se lleva, que no importa cuánto te esfuerces, nunca logras que tus ideas aterricen en el corazón del otro. Y lo peor no es que te ignoren, lo peor es que empiezas a creer que el problema eres tú, que hay algo fundamentalmente roto en tu forma de expresarte, que naciste sin ese don mágico que tienen otros para cautivar con sus palabras. He visto esa mirada 1000 veces, esa mirada de frustración en personas brillantes que tienen universos enteros dentro de su mente, pero que cuando abren la boca sienten que todo se desmorona. Personas que en su cabeza construyen discursos perfectos, argumentos sólidos como el acero, pero que al momento de hablar todo se convierte en un murmullo confuso que ni ellos mismos reconocen. Y entonces llega la vergüenza, esa vergüenza que te hace querer desaparecer, que te hace prometer que la próxima vez te quedarás callado, que es mejor ser invisible que ser ignorado. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho antes. El problema no es tu voz, el problema no es tu vocabulario. El problema no es que no seas lo suficientemente inteligente o carismático. El problema es que nadie te enseñó que hablar no es un acto de la boca, es un acto de la mente. Nadie te explicó que detrás de cada gran comunicador hay una psicología específica, un conjunto de principios que transforman palabras comunes en puentes que conectan almas. Y hoy, en estos minutos que compartiremos juntos, voy a revelarte esa psicología que ha permanecido oculta para ti, esos secretos que separan a quienes son escuchados de quienes son olvidados antes de terminar su primera frase. Hace muchos años, cuando yo llegué a Colombia desde Japón, no hablaba español. Imagina eso por un momento. Imagina estar en un país donde cada palabra es un misterio, donde las conversaciones fluyen a tu alrededor como ríos que no puedes cruzar. Pero algo curioso sucedió. Mientras aprendía el idioma, descubrí algo que los hablantes nativos nunca notan. Descubrí que la comunicación tiene capas, niveles profundos que van mucho más allá de las palabras correctas o la gramática perfecta. Vi cómo algunas personas con un español impecable no lograban conectar con nadie, mientras que otros, con un español quebrado y lleno de errores, cautivaban a todos en la habitación. Y me pregunté, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tienen estas personas que yo no veo? Y entonces empecé a estudiar, no solo el idioma, sino la psicología detrás de cada conversación exitosa. Lo primero que descubrí es devastador en su simplicidad. La mayoría de las personas no habla para comunicar, habla para aliviarse, habla para vaciar la ansiedad que llevan dentro, para llenar silencios incómodos, para demostrar que existen, para validar su propia presencia en el mundo. Y por eso fallan, porque cuando hablas desde la necesidad, desde esa urgencia de ser visto y escuchado, tu energía es de tomar, no de dar. Y las personas sienten eso, sienten cuando alguien está usando las palabras como muletas para su ego, y se alejan no físicamente, pero se alejan mentalmente. Construyen muros invisibles mientras sonríen educadamente, esperando el momento de escapar. Los grandes comunicadores entienden algo fundamental que cambia todo el juego. Entienden que hablar no es un monólogo disfrazado de diálogo. Hablar es un acto de servicio, es la decisión consciente de tomar las ideas complejas que viven en tu mente y transformarlas en algo que nutra la mente del otro. Es como ser un chef que no cocina para impresionar con técnicas sofisticadas, sino para alimentar el hambre real de quien está sentado en su mesa. Y este cambio de perspectiva, este simple giro mental de hablar para servir en lugar de hablar para impresionar, transforma todo. Pero aquí viene la parte que la mayoría no quiere escuchar. Para hablar 10 veces mejor, primero tienes que estar dispuesto a hablar 10 veces menos. Sé que suena contradictorio, sé que pensabas que te iba a dar técnicas para hablar más, para llenar más espacios con tus palabras, para dominar las conversaciones con tu elocuencia, pero la verdad es la opuesta. La verdad es que las personas que más impacto tienen con sus palabras son aquellas que han aprendido el arte sagrado del silencio estratégico, son aquellas que entienden que cada palabra tiene un peso, y que cuando hablas demasiado, diluyes ese peso hasta que tus palabras se vuelven tan ligeras que el viento de la distracción se las lleva sin esfuerzo. Piensa en las personas que más admiras, en aquellos que cuando hablan, todos se callan y escuchan. ¿Qué tienen en común? No es que hablen mucho,
es que cuando hablan cada palabra cuenta. Han cultivado la disciplina de pensar antes de hablar, de filtrar las ideas innecesarias, de destinar sus palabras como un arquero destina sus flechas, con precisión, con intención, con el conocimiento de que una flecha bien lanzada vale más que 100 disparadas al azar. Y esta disciplina no es natural, es construida. Es el resultado de miles de conversaciones donde se detuvieron, respiraron y se preguntaron, ¿esto que voy a decir realmente necesita ser dicho? ¿Agrega valor o solo agrega ruido? Ahora, déjame llevarte a un nivel más profundo. Existe una razón psicológica por la cual algunos oradores te atrapan desde la primera frase y otros te pierden antes de que terminen su introducción, y esa razón se llama especificidad emocional. Mira, el cerebro humano está programado para ignorar lo genérico. Cuando escucha frases como me siento mal, o fue un día difícil, o quiero mejorar mi vida, el cerebro bosteza, porque esas frases no activan nada, son tan vagas que podrían aplicar a cualquier persona en cualquier situación, no crean imágenes, no despiertan emociones, no generan conexión, pero cuando alguien dice sentí como si mi pecho se comprimiera y el aire no llegara a mis pulmones, como si estuviera atrapado bajo el agua viendo la luz de la superficie pero sin poder alcanzarla, ahí el cerebro se enciende, ahí las neuronas empiezan a crear una experiencia, a construir empatía, a vivir la emoción del otro. Los comunicadores extraordinarios son maestros de la especificidad. No dicen estoy cansado, dicen llevo 3 noches durmiendo 4 horas, despertándome cada vez que escucho un ruido, con la mente acelerada repasando las mismas preocupaciones una y otra vez, como un disco rayado que no puedo detener. ¿Ves la diferencia? La primera frase es información, la segunda es una experiencia compartida, y cuando compartes experiencias en lugar de solo información, creas algo que la neurociencia llama resonancia límbica. Es cuando el sistema límbico del oyente, la parte del cerebro que procesa emociones, se sincroniza con el tuyo, y en ese momento de sincronización, dejas de ser dos personas separadas teniendo una conversación, se convierten en una sola experiencia humana, en un momento de verdadera comunión. Pero hay un enemigo mortal de la comunicación efectiva que mata esta resonancia antes de que pueda nacer, y ese enemigo es el ego disfrazado de conocimiento, es esa necesidad compulsiva de demostrar cuánto sabes, de corregir cada pequeño error, de interrumpir con pero en realidad o técnicamente hablando. He visto conversaciones morir 1000 muertes por este asesino silencioso. He visto relaciones destruirse porque alguien prefirió tener razón que tener conexión. Porque aquí está la verdad brutal que nadie quiere admitir en la mayoría de las conversaciones. Nadie está buscando la verdad absoluta, están buscando ser entendidos, están buscando validación, están buscando un espacio seguro donde puedan ser vulnerables sin ser juzgados. Y cuando llegas con tu arsenal de datos y correcciones, diciéndoles todo lo que están pensando mal, no estás comunicándote, estás atacando, y las personas se defienden, no abriendo su mente a tus ideas brillantes, sino cerrándola como una ostra que siente peligro. Los comunicadores sabios entienden que hay un momento para corregir y hay un momento para conectar, y casi siempre, conectar viene primero. Entienden que puedes tener razón y aún así estar equivocado si tu forma de expresar esa razón destruye la relación. Entienden que a veces la respuesta correcta no es la respuesta más verdadera, sino la respuesta más útil, la que realmente ayuda al otro a crecer en lugar de solo hacerlo sentir pequeño, y esto requiere una madurez emocional que va mucho más allá de la inteligencia, requiere la capacidad de poner las necesidades del otro antes que tu necesidad de demostrar tu superioridad intelectual. Ahora quiero hablarte de algo que cambia radicalmente la forma en que las personas te perciben cuando hablas, y es el concepto de la escalera de abstracción. Imagina que la comunicación tiene niveles, como los pisos de un edificio. En el nivel más alto, el más abstracto, están las ideas generales, los conceptos filosóficos, las teorías amplias, y en el nivel más bajo, el más concreto, están las historias específicas, los ejemplos tangibles, las experiencias vividas. La mayoría de las personas se queda atascada en uno de estos dos niveles, o hablan solo en lo abstracto, perdidos en conceptos que suenan inteligentes pero que no se pueden agarrar, o hablan solo en lo concreto, contando historia tras historia sin nunca llegar a un punto mayor. Pero los maestros de la comunicación bailan entre estos niveles, empiezan con una historia concreta que captura tu atención,
algo que puedes ver y sentir. Luego suben la escalera hacia el principio general que esa historia ilustra. Y después bajan de nuevo con otro ejemplo concreto que refuerza ese principio desde un ángulo diferente. Es como tejer una tela donde los hilos verticales son las ideas abstractas y los hilos horizontales son las historias concretas. Y cuando termina la conversación, no te quedas solo con información abstracta flotando en tu mente, ni solo con anécdotas aisladas. Te quedas con una comprensión integrada, con algo que puedes tanto pensar como sentir, tanto entender intelectualmente como aplicar prácticamente. Déjame darte un ejemplo de esto mismo que estoy haciendo ahora. Te hablé del concepto de la escalera de abstracción, que es abstracto, y ahora te estoy dando el ejemplo concreto de cómo funciona usando esta misma conversación como ilustración. Y ahora voy a subir de nuevo al nivel abstracto para decirte que este movimiento fluido entre niveles es lo que mantiene a las personas enganchadas, porque cuando estás demasiado tiempo en lo abstracto, la mente se aburre y se desconecta. Y cuando estás demasiado tiempo en lo concreto, la mente se pregunta cuál es el punto. Pero cuando bailas entre ambos niveles, la mente se queda contigo, anticipando el próximo movimiento, siguiendo el ritmo de tu pensamiento. Ahora necesito hablarte sobre algo que probablemente es el error más costoso que cometen el 95% de las personas cuando hablan. Y es que intentan convencer a través de la lógica cuando la mayoría de las decisiones humanas se toman con la emoción. Mira, vivimos en una ilusión colectiva de que somos seres racionales. Nos gusta pensar que analizamos los datos, que pesamos los argumentos, que llegamos a conclusiones basadas en la evidencia. Pero la neurociencia nos ha mostrado una verdad incómoda. La gran mayoría de nuestras decisiones se toman primero emocionalmente, en milisegundos, y después nuestra mente racional construye justificaciones para defender esa decisión emocional. Es como si el corazón decidiera y el cerebro se convirtiera en su abogado defensor. Entonces, ¿qué significa esto para tu comunicación? Significa que si quieres realmente influir en alguien, si quieres que tus palabras generen cambio real, tienes que dejar de bombardear con datos y empezar a construir puentes emocionales. Tienes que entender que antes de que alguien acepte tu idea, tiene que sentirse seguro contigo. Tiene que sentir que lo entiendes, que lo respetas, que estás de su lado incluso cuando no están de acuerdo. Y solo después de que esa seguridad emocional está establecida, solo después de que el sistema límbico da la señal de que está bien bajar las defensas, ahí es cuando la información lógica puede entrar y hacer su trabajo. He visto vendedores fracasar 1000 veces porque llegan con el mejor producto, las mejores especificaciones técnicas, los mejores precios, pero pierden la venta porque nunca establecieron esa conexión emocional básica. He visto padres perder la capacidad de influir en sus hijos porque solo saben dar sermones llenos de razón, pero vacíos de comprensión emocional. He visto líderes perder a sus equipos porque solo saben dar instrucciones lógicas sin nunca inspirar el corazón. Y la tragedia es que después culpan a los demás. Dicen que la gente es irracional, que no entienden la lógica, que son emocionales. Pero la verdad es que ellos no entendieron la naturaleza humana. No entendieron que para llegar a la mente, primero tienes que tocar el corazón. Y aquí viene algo crucial. Tocar el corazón no significa manipular, no significa usar trucos emocionales para engañar a las personas. Significa genuinamente preocuparte por el bienestar del otro. Significa hablar desde un lugar de integridad donde tus palabras están alineadas con tus intenciones. Porque aquí está la cosa. Las personas tienen detectores de autenticidad increíblemente sensibles. Pueden sentir a un nivel subconsciente cuando alguien está siendo genuino y cuando alguien está actuando. Pueden detectar la incongruencia entre lo que dices y lo que realmente sientes. Y cuando detectan esa incongruencia, se cierran. No importa cuán perfectas sean tus palabras, si no hay autenticidad detrás de ellas, suenan huecas. Esto me lleva a un principio psicológico que transformará tu comunicación si lo aplicas consistentemente. Y es el principio de la vulnerabilidad estratégica. Mira, durante años nos han enseñado que para ser respetados necesitamos proyectar fuerza, perfección, control. Nos han dicho que admitir debilidades es ser vulnerable en el mal sentido, es dar armas a los demás para que nos ataquen.
pero la investigación en psicología social ha demostrado exactamente lo contrario. Ha demostrado que la vulnerabilidad apropiadamente compartida no te hace más débil a los ojos de los demás, te hace más humano, te hace más confiable, te hace alguien con quien las personas quieren conectar. Cuando compartes tus luchas, no para quejarte o para buscar lástima, sino para mostrar tu humanidad, algo mágico sucede. Las personas bajan sus propias defensas. Piensan, esta persona no está pretendiendo ser perfecta, esta persona es real, es como yo, lucha como yo lucho. Y en ese momento de reconocimiento mutuo de imperfección, se crea un vínculo que ninguna muestra de fuerza o perfección podría crear. Es paradójico, pero los líderes más respetados no son aquellos que nunca muestran debilidad, son aquellos que muestran su humanidad mientras mantienen su visión y dirección claras. Pero hay un arte en esto. La vulnerabilidad estratégica no es desahogarte sin filtro, no es convertir cada conversación en una sesión de terapia donde vacías todos tus problemas sobre el otro. Es el acto consciente y deliberado de compartir las luchas que son relevantes para el momento, las que crean conexión sin crear carga. Es decir, yo también he pasado por esto cuando es verdad y cuando ayuda al otro a sentirse menos solo. Es compartir la cicatriz, no la herida abierta. La cicatriz muestra que sobreviviste, que hay esperanza. La herida abierta solo asusta y abruma. Ahora déjame hablarte sobre algo que separa a los comunicadores promedio de los excepcionales, y es la capacidad de leer el espacio entre las palabras. Verás, la mayoría de las personas está tan enfocada en lo que van a decir a continuación que no están realmente escuchando lo que el otro está diciendo ahora. Están en su cabeza, ensayando su próxima frase, esperando su turno para hablar. Pero los grandes comunicadores han desarrollado una habilidad casi sobrenatural. Han aprendido a escuchar no solo las palabras, sino la música detrás de las palabras. Han aprendido a detectar lo que no se está diciendo. Han aprendido a leer el lenguaje corporal, el tono de voz, las pausas, las respiraciones, todos esos mensajes sutiles que revelan lo que realmente está pasando en el corazón del otro. Y cuando escuchas a este nivel profundo, cuando realmente estás presente con el otro en lugar de estar perdido en tus propios pensamientos, algo extraordinario sucede. Empiezas a ver patrones que otros no ven. Empiezas a entender no solo lo que la persona está diciendo, sino por qué lo está diciendo. Empiezas a captar las necesidades emocionales no expresadas, los miedos ocultos, las esperanzas secretas. Y cuando respondes desde ese nivel de comprensión profunda, cuando tus palabras tocan esas necesidades no expresadas, la persona siente que realmente la ves, siente que la entiendes de una manera que pocos lo hacen. Y eso crea una conexión poderosa, casi instantánea. Pero aquí está el desafío. Escuchar profundamente requiere silenciar el ruido interno, requiere calmar esa voz en tu cabeza que está constantemente juzgando, analizando, preparando respuestas. Requiere una presencia que es cada vez más rara en nuestro mundo de distracciones constantes. Requiere la capacidad de estar completamente aquí, completamente ahora, sin estar mentalmente en el pasado o el futuro. Y esta capacidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Es una práctica, una disciplina que se cultiva conversación tras conversación, momento tras momento. Te voy a contar algo que aprendí de una manera dolorosa. Hace años, estaba dando una conferencia y estaba tan enfocado en mi mensaje, tan emocionado por las ideas que quería compartir, que no me di cuenta de que había perdido a la audiencia. Seguí hablando, verso tras verso, punto tras punto, pero sus ojos estaban vidriosos, no estaban conmigo, y cuando terminé, el aplauso fue educado pero frío. Me sentí devastado. Había preparado ese discurso durante semanas, tenía información valiosa, pero había cometido el error fundamental de hablar a la audiencia en lugar de con la audiencia. No había leído la sala, no había ajustado mi mensaje a su energía. Había sido un transmisor unidireccional en lugar de un comunicador bidireccional. Esa experiencia me enseñó algo vital. La comunicación efectiva no es un monólogo perfeccionado, es un baile donde estás constantemente ajustando tus pasos según los movimientos de tu pareja. Es una conversación fluida, donde estás tan atento a las respuestas del otro
como a tus propias palabras. Es la capacidad de cambiar de dirección en medio de una frase si ves que ese camino no está funcionando. Es la flexibilidad de abandonar tu plan perfecto si el momento pide algo diferente. Y esto requiere humildad, requiere soltar el apego a sonar brillante y abrazar el compromiso de ser útil. Ahora quiero revelarte algo que muy pocos entienden sobre el poder de las preguntas. La mayoría de las personas piensa que las preguntas son solo herramientas para obtener información, preguntas para llenar los vacíos de tu conocimiento, pero las preguntas son mucho más que eso. Las preguntas son las herramientas más poderosas que tienes para influir en el pensamiento de alguien. Cuando haces una pregunta, especialmente una pregunta bien formulada, obligas a la mente del otro a ir en una dirección específica. Los pones a pensar sobre algo que tal vez no habían considerado. Los invitas a descubrir sus propias respuestas, en lugar de solo recibir las tuyas. Y aquí está el secreto. Cuando las personas llegan a una conclusión por sí mismas, cuando sienten que la idea es suya, la abrazan con una pasión que nunca tendrían si simplemente se las hubieras dicho. Es la diferencia entre decirle a alguien deberías hacer ejercicio, porque es bueno para tu salud, versus preguntarle cómo te sentirías si tuvieras más energía durante el día, si pudieras jugar con tus hijos sin cansarte, si pudieras subir escaleras sin perder el aliento. ¿Ves la diferencia? La primera es un sermón que activa resistencia. La segunda es una invitación a imaginar una realidad mejor que activa deseo. Los grandes comunicadores son maestros del arte de hacer preguntas que guían sin imponer. Preguntas que abren puertas en lugar de derribarlas. Preguntas que invitan a la reflexión en lugar de exigir respuestas. Y el tipo de preguntas que haces revela mucho sobre ti. Las preguntas superficiales revelan una mente superficial. Las preguntas profundas revelan una mente que piensa en capas. Las preguntas curiosas revelan una mente humilde que todavía quiere aprender. Las preguntas provocadoras revelan una mente valiente que no tiene miedo de desafiar el pensamiento convencional. Pero hay un tipo de pregunta que es particularmente poderoso y peligrosamente subutilizado, y es la pregunta que revela contradicciones internas. Cuando alguien te dice que quiere algo, pero sus acciones muestran lo contrario, en lugar de señalar directamente esa contradicción, lo cual activaría sus defensas, puedes hacer preguntas que los guíen a darse cuenta por sí mismos. Puedes preguntar, dices que tu familia es tu prioridad número uno, ¿cuánto tiempo de calidad pasaste con ellos esta semana? Y entonces esperas, dejas que esa pregunta haga su trabajo, dejas que la incomodidad de la contradicción surja no desde tu juicio, sino desde su propia conciencia. Y en ese espacio incómodo es donde sucede el crecimiento real. Ahora necesito hablarte sobre algo que muchos evitan, pero que es absolutamente esencial para comunicarte 10 veces mejor, y es el concepto de muerte conversacional. Hay frases, patrones de habla, comportamientos verbales que matan conversaciones al instante. Son como veneno lento que va erosionando la conexión hasta que no queda nada. Y la mayoría de las personas los usa sin darse cuenta, preguntándose después por qué sus conversaciones nunca van a ningún lado. El primer asesino conversacional es la invalidación. Es cuando alguien comparte algo importante para ellos y tu respuesta minimiza su experiencia. Es cuando dicen estoy pasando por un momento difícil y tú dices pero hay personas que la están pasando peor o no es para tanto o ya se te pasará. Cada una de esas respuestas, aunque bien intencionadas, le dice a la persona que su dolor no es legítimo, que está exagerando, que no debería sentirse como se siente. Y eso cierra la comunicación, porque si siento que no puedes sostener mi dolor sin minimizarlo, nunca más voy a ser vulnerable contigo. El segundo asesino es el cambio de foco prematuro. Es cuando alguien está contándote su historia y tú la interrumpes para contar la tuya. Es cuando dicen me pasó algo increíble y tú dices, ah, sí, a mí una vez me pasó algo similar y ahí ya perdiste la conversación. Porque el mensaje implícito es que tu historia es más importante que la de ellos, que no tienes paciencia para escuchar la de ellos completamente antes de cambiar el foco a ti. Y esto es especialmente común en personas que creen que están siendo empáticos al compartir sus propias experiencias, pero en realidad están robando el micrófono. El tercer asesino conversacional es el consejo no solicitado. Es esa compulsión de arreglar cada problema que te comparten.
Alguien te dice estoy frustrado con mi trabajo y tú inmediatamente empiezas deberías hablar con tu jefe, deberías buscar otro empleo, deberías hacer esto y aquello. Pero aquí está la cosa. El 90% del tiempo cuando alguien comparte un problema, no está buscando soluciones, está buscando ser escuchado, está buscando validación, está buscando procesarlo en voz alta. Y cuando saltas directo a dar consejos, sin siquiera preguntar si los quieren, les estás diciendo que no confías en su capacidad de resolver sus propios problemas. Les estás quitando su poder. El cuarto asesino, y este es sutil pero devastador, es la falta de curiosidad genuina. Es cuando haces preguntas pero tus ojos están muertos. Tu energía está plana. Está claro que estás haciendo las preguntas por cortesía, pero no te importa realmente la respuesta. Las personas sienten eso. Sienten cuando tu curiosidad es auténtica y cuando es performativa. Y cuando sienten que no te importa genuinamente, se cierran. Dan respuestas cortas y superficiales porque saben que profundizar sería un desperdicio, que estarían vertiendo su corazón frente a alguien que no está realmente presente. Entonces, ¿cómo evitas estos asesinos conversacionales? Primero, desarrollas lo que yo llamo escucha generosa. Es la práctica de escuchar con la intención de entender, no de responder. Es suspender temporalmente tu propia agenda y dar espacio completo a la experiencia del otro. Segundo, practicas la validación antes del consejo. Antes de ofrecer cualquier solución, demuestras que realmente escuchaste y entendiste. Dices algo como, puedo imaginar lo frustrante que debe ser eso, o suena como una situación realmente difícil. Y solo después de validar, solo después de que la persona se siente vista, preguntas, ¿te gustaría que comparta algunas ideas o solo necesitas que te escuche ahora mismo? Y tercero, cultivas la curiosidad genuina haciendo preguntas de profundización. No te quedas en la superficie. Cuando alguien dice algo, preguntas, cuéntame más sobre eso. ¿Qué fue lo más difícil de esa situación? ¿Cómo te hizo sentir eso? Y mientras preguntas, mantienes contacto visual, tu lenguaje corporal está abierto. Tu energía dice claramente, tengo todo el tiempo del mundo para ti ahora mismo. Y esa presencia, esa atención completa, es uno de los regalos más raros y preciosos que puedes dar en este mundo de distracciones constantes. Ahora quiero hablarte sobre el poder transformador de las pausas. Vivimos en una cultura que tiene terror al silencio. Cuando hay una pausa en la conversación, inmediatamente sentimos la necesidad de llenarla con palabras, cualquier palabra, como si el silencio fuera una falla, una grieta que debe ser reparada. Pero los maestros de la comunicación entienden que las pausas son donde vive la magia. Las pausas dan tiempo para que tus palabras aterricen, para que penetren más allá de la comprensión superficial. Las pausas crean anticipación. Las pausas permiten que el otro procese lo que acabas de decir antes de abrumarlo con más información. Piensa en los oradores que más te han impactado. Probablemente no son aquellos que hablan rápido y sin parar, llenando cada segundo con palabras. Son aquellos que tienen el coraje de hacer pausas dramáticas, de dejar que el silencio respire entre sus frases, porque entienden que el silencio no es vacío, es espacio lleno de potencial. Es el lienzo en blanco sobre el cual tus palabras pintan su imagen. Y cuando permites ese espacio, cuando no tienes miedo del silencio, demuestras confianza. Demuestras que no necesitas llenar cada momento con ruido para validar tu existencia. Pero hay algo aún más profundo sobre las pausas. Las pausas te dan tiempo para pensar, te dan el espacio para asegurarte de que las próximas palabras que digas sean las correctas, las útiles, las necesarias. En una cultura que valora la respuesta rápida, hay un poder enorme en decir, déjame pensar en eso un momento. Hay sabiduría en no tener una respuesta instantánea para todo. Hay integridad en tomarte el tiempo para formular una respuesta considerada en lugar de disparar lo primero que viene a tu mente. Y aquí está algo que cambiará tu forma de comunicarte para siempre. Las personas no recuerdan todo lo que dices. De hecho, olvidan la mayoría de tus palabras minutos después de que termina la conversación. Lo que recuerdan es cómo los hiciste sentir. Recuerdan si te sentiste seguro o amenazante. Recuerdan si te sentiste genuino o falso. Recuerdan si les diste espacio o los abrumaste.
recuerdan si los viste realmente o simplemente proyectaste tus propias ideas sobre ellos. Y esta realización debería cambiar fundamentalmente tu enfoque en la comunicación. Significa que estar obsesionado con las palabras perfectas es perder el punto. Las palabras perfectas, dichas con la energía equivocada, son peor que palabras imperfectas, dichas con el corazón correcto. Significa que necesitas trabajar en tu presencia tanto como en tu vocabulario. Necesitas trabajar en tu capacidad de estar genuinamente presente tanto como en tu capacidad de articular ideas complejas. Porque al final del día, la comunicación que transforma no es la que impresiona la mente, es la que toca el corazón. Déjame llevarte ahora a un principio que pocas personas entienden, pero que es absolutamente crítico. Y es el concepto de calibración emocional. Cada conversación tiene un tono emocional, una energía. Y uno de los mayores errores que cometen los comunicadores inexpertos es no calibrar su energía con la del otro. Es como si entraran a una biblioteca gritando o llegaran a una fiesta hablando en susurros. Hay un desajuste entre su energía y el contexto. Y ese desajuste crea fricción, incomodidad, desconexión. Los comunicadores sofisticados hacen algo diferente. Primero, leen la energía de la habitación, la energía de la persona con la que están hablando. ¿Están tranquilos o agitados? ¿Están abiertos o defensivos? ¿Están reflexivos o emocionados? Y entonces calibran su propia energía para que haya un puente. No significa que copien exactamente la energía del otro, eso sería artificial. Significa que encuentran un punto donde pueden conectarse, donde su energía reconoce y respeta la energía del otro. Si alguien está pasando por un duelo profundo y llegas con energía efervescente y optimista, vas a crear una brecha. Si alguien está celebrando un logro importante y llegas con energía sombría y pesada, también vas a fallar en conectar. La calibración es el arte de sentir la temperatura emocional del momento y ajustar tu termostato interno para que haya armonía. Y esto no es manipulación, es respeto. Es la capacidad de poner las necesidades emocionales del momento por encima de tu estado de ánimo predeterminado. Ahora quiero hablarte sobre algo que revolucionará tu forma de contar historias, porque las historias son el vehículo más poderoso para la comunicación humana. Desde el principio de los tiempos, hemos usado historias para transmitir sabiduría, para enseñar lecciones, para conectar corazones. Pero no todas las historias tienen poder. Hay historias que te atrapan desde la primera palabra y hay historias que pierden tu atención en segundos. Y la diferencia está en la estructura. Todas las historias poderosas tienen ciertos elementos. Tienen un personaje con el que puedes identificarte. Tienen un deseo o una necesidad clara. Tienen obstáculos que se interponen entre el personaje y su deseo. Tienen un momento de transformación donde algo cambia. Y tienen una resolución que nos muestra el nuevo estado de las cosas. Esta estructura no es arbitraria. Está arraigada en cómo el cerebro humano procesa información. El cerebro está diseñado para buscar patrones, para anticipar, para resolver tensiones. Y cuando una historia sigue esta estructura, el cerebro se engancha, espera ansioso la resolución. Pero aquí está el secreto que separa las historias buenas de las extraordinarias. Las historias extraordinarias no solo tienen estos elementos, los tienen en el orden correcto y con el énfasis correcto. Empiezan con un gancho, algo que captura la atención inmediata. No empiezan con contexto aburrido o antecedentes innecesarios. Empiezan en el medio de la acción, en el corazón del conflicto. Y entonces, solo después de que tienen tu atención, llenan los detalles necesarios para entender la historia. Y las historias extraordinarias también tienen algo más. Tienen detalles sensoriales específicos. No dicen entré a la habitación, dicen entré a la habitación y el olor a café quemado me golpeó. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza y sentí el frío del aire acondicionado en mi piel sudada. Esos detalles sensoriales son lo que transporta al oyente de su realidad a la tuya. Son lo que crea inmersión. Son lo que hace que una historia sea memorable. Pero más importante que cualquier técnica de storytelling es esto. La historia tiene que servir a un propósito mayor. No estás contando historias para entretenimiento vacío. Estás contando historias para ilustrar un punto, para hacer que una idea abstracta sea concreta, para mostrar transformación posible. Y cuando tu historia tiene ese propósito claro,
cuando cada detalle apunta hacia la lección o el mensaje central, esa historia se vuelve una herramienta de cambio, no solo de entretenimiento. Déjame hablarte ahora sobre algo que me tomó años entender y que muchos nunca llegan a comprender. Y es la diferencia entre hablar para impresionar y hablar para expresar. Cuando hablas para impresionar, tu enfoque está en ti. Estás pensando cómo me veo. Estoy sonando inteligente, estoy usando las palabras correctas. ¿Qué pensarán de mí? Y toda esa energía mental que estás gastando en automonitoreo es energía que no estás poniendo en conectar genuinamente con el otro. Es energía que crea una barrera invisible entre tú y tu audiencia. Pero cuando hablas para expresar, cuando tu enfoque está completamente en el mensaje y en el bienestar del otro, algo cambia. Paradójicamente te vuelves más impresionante cuando dejas de intentar impresionar, porque tu autenticidad brilla, porque no hay filtro de ego distorsionando tu comunicación, porque tus palabras fluyen desde un lugar de servicio, en lugar de un lugar de necesidad. Y las personas sienten esa diferencia a nivel visceral. Pueden sentir cuando estás tratando de demostrar algo versus cuando estás tratando de dar algo. Y aquí está la liberación que viene con ese cambio. Cuando dejas de intentar impresionar, el fracaso ya no es aterrador. Si tartamudeas, si pierdes el hilo, si usas la palabra equivocada, no importa porque tu objetivo no era perfección, era conexión. Y la conexión puede sobrevivir a la imperfección. De hecho, a menudo se profundiza a través de ella. Porque cuando te ven ser imperfecto y seguir adelante con gracia, les das permiso para ser imperfectos también. Les muestras que la comunicación no es un performance de perfección, sino un acto de humanidad compartida. Ahora quiero revelarte algo sobre el lenguaje que cambia vidas. Hay palabras que abren y hay palabras que cierran. Hay palabras que elevan y hay palabras que deprimen. Hay palabras que sanan y hay palabras que hieren. Y la mayoría de las personas usa estas palabras al azar, sin considerar su impacto. Pero los grandes comunicadores son conscientes del peso que llevan ciertas palabras y las eligen deliberadamente. Por ejemplo, la diferencia entre decir tienes que hacer esto versus podrías considerar hacer esto es la diferencia entre crear resistencia y crear apertura. La primera es un comando que activa rebeldía, especialmente en personas que valoran su autonomía. La segunda es una sugerencia que respeta su agencia, que los invita a considerar sin forzar. La diferencia entre pero y. Cuando dices eso es una buena idea, pero todo lo que viene después del pero borra lo que vino antes. Pero cuando dices eso es una buena idea y aquí hay algo más para considerar, mantienes ambas ideas en juego sin crear oposición. Piensa en el impacto de las palabras absolutas como siempre, nunca, todos, nadie. Cuando dices tú siempre haces esto o tú nunca me escuchas, estás haciendo una generalización que la persona puede fácilmente refutar con un solo contraejemplo. Y en ese momento, la conversación se desvía hacia debatir la exactitud de tu declaración en lugar de abordar el problema real. Pero cuando dices a menudo, siento que o en muchas ocasiones he notado que estás siendo específico sin ser absoluto. Estás compartiendo tu experiencia sin hacer acusaciones que la persona tiene que defenderse de. Ahora, algo crucial que necesito que entiendas, la comunicación efectiva no se trata solo de lo que dices, sino de cuándo lo dices. Timing es todo. Una verdad dicha en el momento equivocado puede hacer más daño que bien. Un consejo dado antes de que alguien esté listo para recibirlo es desperdiciado. Una confrontación necesaria hecha cuando la persona está emocionalmente inundada solo escala el conflicto. Los comunicadores sabios desarrollan sensibilidad para el timing. Aprenden a reconocer cuándo alguien está abierto y cuándo está cerrado. Aprenden a esperar el momento apropiado en lugar de forzar conversaciones importantes en los peores momentos. Aprenden que a veces el mejor momento para una conversación difícil es después de que las emociones han bajado, cuando ambas partes pueden pensar claramente. Y aprenden que a veces el mejor momento para no decir nada es ahora, porque el silencio que sostiene espacio para el otro es más poderoso que cualquier palabra. Y aquí está algo que cambiará tu perspectiva. La comunicación no termina cuando dejas de hablar. El impacto de tus palabras continúa resonando en la mente del otro mucho después de que la conversación ha terminado. Las personas rumian sobre lo que dijiste, lo procesan, lo integran o lo rechazan. Y lo que llevan consigo no es necesariamente lo que intentaste comunicar,
sino lo que percibieron a través del filtro de sus propias experiencias, sus inseguridades, sus esperanzas. Esta realización debería hacerte más consciente y más humilde, más consciente de que cada palabra tiene el potencial de plantar una semilla, para bien o para mal, que puede crecer en la mente del otro, y más humilde al reconocer que no tienes control total sobre cómo tus palabras serán recibidas. Puedes tener las mejores intenciones, puedes elegir las palabras más cuidadosas y aún así ser malinterpretado, porque la comunicación no es una ciencia exacta, es un arte impreciso que navega las complejidades de la psicología humana. Déjame compartir contigo ahora el principio que considero el más transformador de todos, y es la práctica de la comunicación como servicio en lugar de como transacción. La mayoría de las conversaciones operan en modo transaccional. Yo te doy información, tú me das información, yo comparto mi opinión, tú compartes la tuya. Hay un intercambio, pero no hay transformación real. Pero cuando abordas la comunicación como un acto de servicio, todo cambia. En modo servicio, cada palabra que dices está filtrada a través de la pregunta. Esto beneficia al otro. No, esto me hace ver bien. No, esto prueba mi punto. Sino esto sirve al crecimiento, al bienestar, a la comprensión del otro. Y cuando esa pregunta guía tu comunicación, naturalmente te vuelves más considerado, más consciente, más impactante, porque estás hablando desde un lugar de contribución en lugar de un lugar de extracción. Y el regalo más grande de este enfoque es que libera una cantidad increíble de ansiedad social. Cuando tu enfoque está en servir, ya no estás preocupado por el juicio, ya no estás paralizado por el miedo al rechazo, porque tu éxito no se mide por cómo te perciben, sino por cuánto pudiste dar. Y dar está bajo tu control. Ser percibido bien no lo está. Entonces, al enfocar en lo que puedes controlar, en la calidad de tu intención y tu presencia, encuentras una paz y confianza que ninguna cantidad de técnicas de comunicación podría darte. Termino con esto. Hablar 10 veces mejor no es un destino al que llegas, es una práctica que abrazas. Es el compromiso diario de ser más consciente, más presente, más auténtico. Es la decisión de ver cada conversación como una oportunidad para conectar más profundamente, para entender más completamente, para servir más significativamente. Es el reconocimiento de que tus palabras tienen poder, el poder de sanar o herir, el poder de inspirar o desanimar, el poder de construir puentes o levantar muros. Y con ese poder viene la responsabilidad de usarlo sabiamente, con intención, con corazón. Porque al final, la verdadera medida de tu comunicación no es cuán elocuente suenas, sino cuántas vidas tocas, cuántos corazones abres, cuánta diferencia haces en este mundo que desesperadamente necesita más conexión genuina, más comprensión profunda, más humanidad compartida en cada palabra que decidimos hablar.